Bueno, entonces habíamos terminado hasta la factura, ¿cierto? Ya finalizada, pues sí, automatizada. Y digamos que ya continuamos con este numeral, que quedaron como las tildes, pero bueno. Eh, eh, entonces, bueno, digamos que el tema que vamos a tocar es un poquito ya sobre gráficos, creación de gráficos en Excel. Y entonces nos dicen, como empleado, usted continúa organizando la información de la empresa comercializadora, de lo que comercie pues nuestra empresa, y teniendo en cuenta la información consignada en el libro de Excel hasta el momento que está manejando, se le solicita elaborar un informe utilizando gráficos donde represente los datos de las ventas realizadas por la empresa durante el último año, los vendedores y sus respectivas ventas, así como los productos de mayor demanda. Listo. Eh, digamos que para el ejemplo, vamos a trabajar con, pues de esta parte durante el último año, vamos a trabajar solamente con el primer trimestre. Listo. Y ustedes lo van a hacer, pues lo van a replicar, digamos, durante todo el año. Es como lo mismo, solamente que pues agregando más información, ¿cierto? Y nos dicen, para llevar a cabo esta actividad, usted debe primero crear una nueva hoja de cálculo para el informe. Segundo, ingresar los datos que den respuesta al informe solicitado. Tercero, implementar y utilizar la función buscar V en el formato del informe, que ya la hemos trabajado, en el formato del informe para obtener el nombre de los vendedores y los productos. Eh, Cuarto, utilizar la función sumar.si en el formato del informe en los campos que se requieran. Esa no la hemos usado todavía, ¿cierto? No, profe, no. Uh-huh. Listo, bueno, como quinto, insertar gráficos en cada informe. Sexto, aplicar un relleno y modificar el tamaño de los gráficos insertados. Utilizar el formato condicional para mostrar los datos del informe e insertar un encabezado en pie de página al documento. Esto ya realmente pues ya lo tenemos en esta última parte. Y bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos pues como a trabajarlo. Entonces, cierto, digamos que no tenemos pues esta hoja de informe de ventas. Bueno, pues sí. Esa hoja de informe de ventas todavía no la tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearla. Bueno, acá en la parte de administrador de nombres tenemos algunos que no vamos a tener, pues mes, venta, trimestre. Vamos a eliminar porque se trabajan pues haciéndolos acá. Ventas, trimestre tampoco. Tenemos acá y de vendedores, ventas. Y de vendedores 2. Y de vendedores 20. Listo. Pues acá ya dejaron de funcionar pues como estos, ¿cierto? Las tablas que teníamos. Se lo vamos a correr por acá. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Generando entonces una nueva hoja. Listo, esta hoja
No, todas estas. Bueno, no la vamos a generar de esta manera, sino que vamos a hacer una copia de alguna de las hojas. En este caso puede ser, por ejemplo, la de productos. Listo, entonces vamos a copiar la hoja de productos. Ya sabemos mover o copiar. La de productos, creamos una copia. Le vamos a cambiar de una vez el nombre. Esta hoja se va a llamar informe de ventas. Listo, lo primero que vamos entonces a realizar es una tabla que va a tener, digamos, estas más tres columnas, que tengan toda la información. Lo que hago es copiarla como para tener de una vez el encabezado, pues, y eso. Y los campos ya como con la parte, pues, estética. Bueno, entonces acá vamos a tener... bueno, realmente solamente necesitamos dos. Si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, todos estos campos, los seleccionamos y más allá de tener que darle por acá al inicio, como lo hacíamos, quitar los bordes, quitar el relleno, simplemente tenemos acá en inicio, tenemos esta opción de eliminar. Estas celdas se eliminan y nos queda pues esa como entera. Bueno, acá hay que correr como un borde que no sé por qué se fue. Listo, bueno, entonces pues la primera tabla que vamos a generar va a contener entonces... Profe, disculpa, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama aquí? los primeros datos que estaban colocando ahí? Los, Pues la hoja. la etiqueta que colocó. Sí, se llama informe de ventas. La hoja, ¿cierto? No es en la hoja que hay que hacer, ¿cierto? Pero los datos de donde los va a traer la etiqueta, igual el informe de venta. Sí, pero todavía pues todavía no la hemos nombrado ni siquiera. Nosotros estamos Pues no se van a usar los mismos que ya teníamos. en algunos de los campos. En algunos de los campos íbamos a utilizar los mismos nombres, pues, ¿cierto? ¿Te refieres a estos nombres? No, ahí vamos a hacer el informe de las ventas con el gráfico, ¿cierto? Sí, ajá, ok, sí. No, anteriormente nos habían pedido hacer una lista de vendedores con cada venta que había hecho cada uno, ¿cierto? Sí. Me refiero, sí, esos van a ser los datos, ¿no? Eso, bueno, vamos a utilizar estas mismas ventas, pero ya entonces vamos a agregar. No sé si ven que acá la tabla ya está muy diferente, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿qué se le hizo a esta tabla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, por un lado, bueno, ustedes, eh, Carlos a ver, Andrés, cuál fue la hoja que copió? ¿La de productos o la de la de productos, pero yo puedo copiar cualquiera pues y empezar a hacer la tabla, pero es una tablita súper sencilla, ya van a ver. Yo copié la de productos porque era como la que tenía una tabla pues como de las más sencillas, pero puede ser cualquiera. Básicamente lo que quería pues mantener era el encabezado, ¿cierto? Listo. Listo. Solo es eso. Entonces, espérenme un momentico, listo, espérenme. Bien. Entonces tenemos acá el mes y los totales. Podemos acá incluso agregar un par de filas. Recuerden que esto lo hacemos dando clic derecho y le decimos insertar. Puede ser un par. Y en esta primera de acá podemos, por ejemplo, seleccionar las diferentes columnas de la hojita. Podemos combinar, damos color y de ahí le damos el nombre. Entonces, ver como informe, trimestre 1.
Bueno, entonces, acá en la hoja de vendedores hicimos varios cambios. Venga, si quieren los volvemos a hacer. Un momentito. Miren, la hoja la teníamos así, básicamente. Eso es más o menos lo que ustedes tienen, ¿cierto? Sí, profe. ¿En la de qué? ¿En la de vendedores? En la de vendedores, eso, teníamos las cédulas de los vendedores, los nombres de los vendedores y los apellidos en una columna diferente. Y yo les había dicho que les pusiéramos como una cantidad de las ventas pues que digamos ellos realizaron, ¿cierto? ¿Cierto? Pero digamos que en este caso nos interesa saber cuánto, pues digamos, cuánto fue lo que vendió cada uno de ellos durante cada uno de los meses del año, ¿cierto? Un vendedor puede que, pues cierto, puede que si es un buen vendedor, pues puede que incluso haga varias ventas en un mes, ¿cierto? Como puede ser que alguno otro, ¿cierto? No haga ventas en ese mes, en un mes pues particular. La idea acá es que nosotros, digamos, recreemos que los vendedores realizaron ventas en pues, diferentes ventas en los diferentes meses del año, ¿cierto? Para eso yo lo que hice fue que copié los nombres de ellos, ¿cierto? Podemos ponerlo con control C y los volvemos a pegar. Puede ser incluso un par de veces, ¿cierto? Un par de veces. Y les coloqué otros valores de ventas. Por ejemplo, ahí incluso quedaron pues como diferentes. Esto lo puedo organizar de manera aleatoria. Voy a mirar qué tan fácil es acá. No, no me da esta forma. Bueno, pero es colocarle simplemente los datos de venta, ¿cierto? Yo puedo colocarle, digamos, pues puedo copiar algunos de estos más pequeños, o simplemente escribirlos, ¿cierto? Para que, digamos, hagan una venta más de 4 millones o 1.200.000, así, de manera aleatoria. Entonces, ¿cierto? Ya tenemos, digamos, al mismo vendedor, por ejemplo, a María, que en este caso, ¿cuántas ventas ha realizado María? Miren que la aparece por acá, en una primera, en una segunda venta. Si tienen dudas, me van preguntando, por favor. Cada uno realmente aparece 3 veces, ¿cierto? Yo podría extender esa misma base de datos. Carlos Andrés, o sea que nosotros en la hoja de los vendedores vamos a copiar 3 veces la cantidad de vendedores que tengamos, así como lo hiciste ahí, ¿o no? Sí, exactamente, así lo hice yo. La idea con ustedes es que lo hicieran, digamos, de manera anual, ¿cierto? De manera anual. Pero bueno, digamos que tampoco estaría mal si lo hiciéramos pues como todos de forma trimestral, ¿cierto? O puede ser incluso como para el semestre, ¿cierto? En ese caso, si fuera para el semestre, la idea no sería que lo copiaran. Primer semestre y segundo semestre de determinado año. No, acá dice, vamos a hacer un trimestre, ¿cierto? Yo les digo es que lo podrían hacer, por ejemplo, solamente para 2 trimestres, o sea, ¿cierto? Para los 6 primeros meses, digamos, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, mayo, abril, Sí, enero, febrero, marzo. Y el otro trimestre es mayo, mayo y junio. Abril, mayo y junio. Listo, ¿cierto? Pero espera, entonces acá lo que hacemos es simplemente, o si lo quieren hacer pues para un trimestre, como lo estoy haciendo yo, está bien también. No, está bien, pues acá ya lo había hecho. Listo, entonces a esta última, yo lo que hice fue, cierto, simplemente arrastrarlo hasta acá,
pero eso es solo para copiar el formato. Ya acá lo que hago es quitarle como los datos, ¿cierto? Y vamos a agregar entonces esta columna, ¿cierto? Digamos que esta así etiqueta, como me decía pues Gendry, que en este caso se va a llamar mes venta, ¿cierto? Estos datos entonces van a ser para el primer trimestre y por eso entonces vamos a empezar a agregar los meses, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer de manera aleatoria, ¿cierto? Puede ser enero. Pero un momento. Creo que de esta manera es mejor hacerlo de forma ordenada acá. Enero, febrero, marzo. Y los podemos ir copiando. Listo. De esta manera lo que tendríamos es que, por ejemplo, María Salazar realizó por acá una venta en el mes de enero. Por acá realizó una en el mes de febrero, ¿cierto? María pues que está por acá. Por acá una en el mes de marzo. Bueno, ahí da para que cada uno entonces haya realizado exactamente una venta en cada uno de los meses, ¿cierto? Ustedes podrían alargar la base de datos y digamos que hacerlo para todos los meses. Sería de la misma manera. Podría ser también, pues, o sea, con estos datos, como digamos que es pues que es como una construcción ahí ideal, lo que podríamos hacer también es que, por ejemplo, que Antonio en el primer mes no vendió, entonces siempre que aparezca su mes de enero, pero que él no haya vendido, ¿cierto? Vendió una cantidad de cero, pues, ¿cierto? Y por ejemplo, Paulo en el mes o por ejemplo Mario en el mes de marzo también, pues no tuvo una venta, ¿cierto? De esa manera entonces se podría hacer para todo el año, listando, o sea, haciéndolo, digamos, en vez de 3 veces, en ese caso sería pues las 12 veces la base de datos, pero lo podríamos hacer, digamos, simplemente, por ejemplo, para el primer semestre, ¿cierto? Para el primer semestre, listando los diferentes meses ¿cierto? Hasta junio y copiándolos como lo estamos haciendo acá. ¿Sí se entiende hasta ahí más o menos? Sí, profe. Sí. Carlos, Sí. en el mes venta pusiste así aleatorio los meses, enero, febrero y marzo. Pues realmente los puse ordenados, puse enero, febrero, marzo y mira que siempre quedaron enero, febrero, marzo, Los copié los 3 y los iba pegando. En ese caso, si uno va a tirar los 6, ¿cierto? Copia los 6 meses y no importa si queda aleatorio. O sea, piensen que esto es un ejemplo ideal, pero realmente, ¿cierto? Si por ejemplo está realmente acá Ana María Castro, puede que por ejemplo, si yo quiero, yo simplemente, o sea, acá lo único que estoy haciendo es como cómo manejar las tablas pues sin necesidad de tener que construir una nueva tabla. ¿Cierto? Pero si yo, por ejemplo, inserto acá un campo, yo puedo volver a colocar a Ana María y decir que ya volvió a vender en enero, ¿cierto? Porque un vendedor, pues la idea del vendedor no es que vendan, o por ejemplo acá en febrero, bueno, vamos acá en enero. Más que si arrastro, él entiende que voy a listar los diferentes meses, ¿cierto? Y que acá ya hizo una venta, digamos, un poquito más grande, de 7.500.000. Es cierto, no importa porque Ana María, pues a la hora de la verdad, Ana María obviamente con su misma cédula, pues no vamos a revolver los datos, con sus mismos apellidos, pudo generar diferentes ventas en el mes de enero. Así que acá lo vemos como para que sea más fácil, ¿cierto? Pero si uno se lo imagina en el ejemplo real, pues cada vendedor, algunos no vendieron en un mes, por ejemplo, esta persona no vendió en el primer mes, pero puede que haya vendido, que haya tenido varias ventas, por ejemplo es Antonio, que no vendió en enero, pero acá lo podemos volver
Acá lo podemos volver a colocar y en el mes de febrero hizo una gran venta y puede que no haya hecho solo una, sino, por ejemplo, dos. El mes de febrero. Listo. Bueno, entonces, eso es lo primero que hacemos acá, digamos, editando la tabla de vendedores. ¿Para qué hacemos eso? ¿Cierto? Porque nosotros en el informe se nos pide que realicemos, bueno, valga ahí la redundancia, estamos haciendo un informe donde se nos piden las ventas totales de ese primer trimestre, ¿cierto? Por mes, por mes. Entonces, realmente lo que necesitamos acá, yo miro por acá, no acá esa tablita, mes y totales, listo. Entonces, mes totales y acá ventas trimestre 1. Y acá realmente vamos a editar un poquito la tabla. Bueno, entonces ventas trimestre 1. Ahora acá ya tenemos entonces el mes y las ventas, ¿cierto? No se me quedó así. Ahora este acá. Listo, acá tenemos entonces el mes y las ventas y acá sí vamos a listar, entonces la tabla está muy grande, pues ya no va a ser. Entonces vamos a colocar el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, ¿cierto? Si tuviéramos que hacerlo anualmente, pues tendríamos que hacer un informe donde vaya En la hoja hasta de, en diciembre. la hoja de Pues. informe de ventas solamente hay 2 columnas, mes y ventas. Sí, por el momento la tablita que estamos haciendo, que es muy, muy sencillita, que es esta de acá, solo tiene esas dos columnas, esos dos, Mes y ventas, no más. sí, esas dos etiquetas. Sí. Listo, entonces tenemos enero, febrero, marzo y acá tenemos las ventas totales. Listo. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es llamar las ventas pues, que se generan en el mes de enero. Para eso vamos a utilizar entonces la función de la que ya nos hablaron ahí, que es la función sumar puntos. Sí, es una función condicional, ¿cierto? Perdón, ¿cierto? Es una función, siempre comenzamos con igual. Entonces la función sumar puntos sí nos permite sumar bajo un criterio, ¿cierto? No sumar todo, sino sumar bajo un criterio. Entonces nos preguntan acá cuál es el rango, ¿cierto? Desde el cual queremos sumar. Para eso, entonces, si nos vamos aquí a la tabla de vendedores, vamos a encontrar que nosotros vamos a sumar desde este rango, ¿cierto? Que es el rango de las ventas totales y que por el momento no está nombrado. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar nombre. Primero voy a ir entonces primero antes de hacer nuestra fórmula, nuestra función. Entonces el nombre de este rango puede ser para mí, por ejemplo, mes, ventas, o puede ser como o ventas, simplemente ventas, trimestre. Puede ser ese el nombre. Ventas trimestre. Listo, entonces cuando llamo la función sumar sí, me dice en qué rango, pues qué rango es el que usted quiere listar. Ah, no, espera un momentico que acá. No, primero vamos a depender de este rango, ¿cierto?
este otro rango que tenemos acá, que es el mes venta. Este lo llamamos ventas trimestre. Ya se va a ponerle mes venta. Mes ventas. Listo, lo que queremos entonces acá en el informe es que cada que haya una coincidencia, por ejemplo, con el mes de enero, ¿cierto? Y con la misma persona, pues no lo vaya sumando. Bueno, en principio solamente sin importar la persona, simplemente que nos sume todas las ventas que se dieron en enero, ¿cierto? Entonces decimos sumar sí. El rango entonces va a ser mes ventas, ¿cierto? El criterio va a ser ¿cierto? Que en ese mes ventas aparezca la palabra enero. Y el rango a sumar entonces son las ventas trimestrales, ¿cierto? Que es el que tiene valores. Bueno, acá hay que colocar primero el formato entonces de moneda. No, perdón. Cierto, entonces miren que acá por ejemplo estamos viendo que en el mes de enero las ventas totales fueron de 84.600.000. Listo, sí se entiende hasta ahí. No del todo. A ver, en enero ese total lo sacaste de dónde, esos 84 millones de pesos, ¿de dónde lo sacaste? Pues de qué vendedores. No estamos hablando de los vendedores, solamente estamos hablando de lo que se vendió en enero. Mire que acá en la tabla de vendedores, ¿cierto? Aparece sin importar quién. En ese momento lo que nos interesa es, no nos interesa todavía quién vendió, ¿cierto? Nos interesa simplemente saber cuánto se vendió en enero, ¿cierto? Cuánto se vendió en enero. Entonces le estamos diciendo de este rango que se llama mes ventas, que es este, ¿cierto? Este rango que tenemos acá se llama mes ventas. Entonces, siempre que aparezca enero, le estamos diciendo Excel, siempre que en este rango aparezca enero, mándeme la plata, súmeme lo que está al frente de enero. Entonces él me sumó 5.174.000 con 7.500.000 porque también está en enero, con 2.500.000. ¿Y la función que le pusiste, cuál fue para que te tomara solamente los de enero? Sumar sí, igual sumar sí. Igual sumar sí, que les dije es una suma, pero condicional. ¿Cuál es la condición en este caso? Que es que el valor que me sume sea un valor que esté en las ventas de enero, ¿cierto? Por eso yo le dije, del rango mes ventas, que es el rango que tiene los diferentes meses, enero, febrero, marzo, así pues en palabras, ¿cierto? Que me buscara con el criterio enero, o sea, súmeme los que digan enero, ¿y qué es lo que tiene que sumar? Los valores que son las ventas del trimestre, que son estos valores de acá. Pero oíste, Carlos, pero ¿de dónde sacaste la tabla mes-ventas? No, pero son los rangos que acabamos de nombrar. Mes ventas son este rango. Mire que yo lo seleccioné. O sea, si uno lo va a hacer anual, entonces uno dice año ventas, simplemente. ¿Cierto? Pero eso ya lo habían nombrado. Esa columna ya lo habían nombrado. Lo acabamos de nombrar. Le pusiste mes ventas. Mes ventas, ajá. Mes ventas, nombramos dos, nombramos mes ventas y nombramos esta de acá que se llama ventas trimestre. Ventas trimestre. ¿Cuál es las ventas trimestre? Las de pesos, pues. Sí, la plata. Ajá, la plata. Sí. Mes ventas son los meses y ventas trimestres son la plata, ¿cierto? Simplemente le pusiste el nombre. Sí, les puse el nombre porque acuérdense que para poderlos llamar desde la función tienen que estar nombrados, ¿cierto? Como lo hemos visto antes. Entonces, mire que acá hagámoslo otra vez aquí, por ejemplo, con marzo. Entonces decimos igual sumar sí, ¿cierto?
¿En qué rango? En el rango mes ventas, porque yo le voy a decir, búsqueme la palabra, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra en este caso? Marzo, ¿cierto? Mes ventas, en este rango que aparecen enero, febrero, marzo, así en palabras, varias veces enero, varias veces febrero, varias veces marzo. Búsqueme con el criterio marzo, perdón, no le puse el punto y coma, búsqueme con el criterio marzo, o sea, tráigame lo que diga marzo, pero no me traigan cuántas veces dice marzo, ¿cierto? Si yo quisiera decir, preguntar cuántas veces dice marzo, utilizaría otra función que se llama contar.si, ¿cierto? Cuénteme si dice marzo, pero cuénteme las veces que dice marzo. Pero no, en este caso lo que yo quiero es sumar, no por eso no cuento, sino que sumo. ¿Y cuál es el rango que sí se suma? Pues yo no puedo sumar el rango mes ventas, porque eso no tiene plata, eso tiene palabras, nombres, ¿cierto? Lo que puedo sumar es el que se llama ventas trimestre. ¿Sí se entiende, don Álvaro? Sí, a ver, retomando. Igual tenemos que, a ver, para empezar de nuevo. Hagámoslo en la esperera. Ahí ya lo listó. Pero hagámoslo con el febrero para que... Sí, a ver, ¿cómo lo haría usted entonces aquí con febrero, digamos? Bueno, después de haber nombrado la columna de los meses, nombrado mes ventas y la columna de las ventas como ventas guión trimestre, ya me voy a la función sumar sí, pero entonces ya anteriormente ya le he puesto en la tabla de informe de ventas enero, febrero y marzo. Entonces sí, sí. le digo en la función sí, sumar sí, punto, sí. sí. Que acá lo estoy escribiendo mientras usted me dice. ¿Usted está viendo mi pantalla? Sí, señor, la estoy Listo. viendo. Entonces igual sumar sí. Le pongo mes ventas. Ajá, ese es el rango donde aparecen los meses. Muy bien. Mes ventas. Punto y coma. Si quiero por decir algo febrero, entonces le pongo, me paro en febrero que es a 7, a 6. A 6. Ajá, muy bien. 6. Sí. Ajá. A 6. ¿Y cuál es el rango que puedo sumar? El rango que quiere sumar es el de ventas trimestre. Ventas trimestre. Es que yo creo que lo que sabe con que nos estamos enredando, porque yo creo que no estoy nombrando muy bien, o sea, no es sugerente el nombre. ¿Cómo así? O sea, porque el nombre no está sugerente. Por ejemplo, si acá esto nos llamara, por ejemplo, si le cambiamos el nombre, en vez de que llame ventas trimestre, lo podríamos llamar valores trimestre o valores ventas. Pero no, eso no tiene, yo no creo que no se preste a confusión. No, yo creo que, bueno, no sé, pero yo creo que de pronto es por eso, porque como que no es sugerente que esa es la plata. O sea, si uno tiene que son valores, seguramente no se enreda casi. Pero bueno, listo, dejémoslo así. Listo, porque no lo enredemos ahí. Ahí están los valores de los 3 meses, ¿cierto? De los 3 meses. Y esto en total, simplemente hacemos acá una autosuma. Y ahí tenemos lo que vendimos en el primer trimestre, lo que vendió la empresa, ¿cierto? Nuestra empresa que es de lácteos del campo en el primer trimestre. Estas son las ventas totales del primer trimestre de la empresa, ¿cierto? No importa quién las vendió, solo importa qué es el valor que se... Vuelva a aparecer en la función completa, yo la copio aquí. Voy en que el segundo rango es ventas trimestre, pero queda ahí. Ya cierro paréntesis ahí ya. Sí, acuérdate que cuando usted está llenando la función, acá Excel le muestra qué es lo que necesita para que le quede bien, ¿cierto? Entonces nos dice sumar puntos, sí, abre el paréntesis y nos dice qué rango va a sumar, o sea, de qué rango o qué rango va a evaluar. Entonces el rango es mes ventas, ¿cierto? ¿Con qué criterio va a buscar? Con el criterio febrero, por eso dimos clic acá en A6, ¿cierto? ¿Y cuál rango es qué es lo que vamos a sumar según ese criterio? Lo que aparezca como dinero en ventas trimestre. Ya ahí se acaba aquí digamos, el ejemplo de la función, entonces ya terminamos. ¿Cierto? Ya. Listo, entonces ahí tenemos el valor vendido en el primer trimestre. Ya que por ejemplo acá nos dicen, en la hoja de vendedores agreguemos
las cantidades de dineros vendidos, o ya lo teníamos, por cada uno de los, pues, de los vendedores. Además, agregar la columna mes venta con los meses del primer trimestre del año, en este caso, enero, febrero, marzo. Cada uno de los vendedores pudo realizar varias o ninguna venta en cada uno de los 3 meses. ¿Cierto? Listo. Entonces, después de eso nos dice, esto ya está. Listo, esa sería diferente. Bueno, lo que tenemos que hacer acá también es agregar un gráfico de estas ventas. Listo, para que sea mucho más visual, también se nos pide un gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar este gráfico? Simplemente vamos a seleccionar desde los encabezados. Bueno, puede ser desde acá. A menos que pase y lo llamamos así. ¿Cierto? Seleccionamos desde ventas, trimestre y con los mes y ventas, con los 3 meses a graficar y las cantidades totales. Y le decimos insertar gráficos. Podemos insertar, por ejemplo, un gráfico de columnas. Mírenlo acá. Más pequeñito, está muy grande. Listo, más o menos este puede ser pues como el esquema de nuestro gráfico. Sí, sí se entendió cómo se insertó, ¿cierto? No, Carlos Andrés, justamente te iba a preguntar esa situación. Ya después de tener esos totales, ¿a dónde fuiste? ¿A qué parte Sí, del programa. Sí, ¿a qué parte del programa fuiste? Sí, ya simplemente. Ya tenés lo de enero, febrero y marzo, ya tenés los totales. O sea que ya tenés ese informe de ventas en números, pues en la tabla. En números los tenés ya. ¿Cómo hiciste ya la parte gráfica? Sí, simplemente, don Álvaro, vea, se selecciona nuestra tabla, que es lo que vamos a graficar. Vamos a graficar la información que hay contenida en la tabla. Se selecciona desde acá, lo único que no se selecciona son los totales, ¿cierto? Para que no nos enrede con esto, para que no se enrede más bien Excel con este número, que no es lo que vamos a graficar. Lo que vamos a graficar es cómo fue el rendimiento de la empresa en los diferentes meses del primer trimestre. Aquí vemos que, por ejemplo, pues, o sea, es mucho más fácil verlo de esta manera, ver que, por ejemplo, pues hay más utilidad en febrero, ¿cierto? Mire que febrero es una barra más grande. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos todo de la tabla, excepto la parte de los totales, y nos vamos a la pestaña insertar, le decimos gráficos, y aquí, por ejemplo, pues yo quiero hacer un gráfico de barras, entonces puedo irme a este. Si le digo gráficos recomendados, vea que incluso me trae los de barras, ¿cierto? Acá puedo decirle, no, todos los gráficos. En este caso, digamos que lo quisiera hacer así, listo, yo puedo seleccionar este de acá, por ejemplo, este de acá. Lo selecciono y le digo, estas son columnas agrupadas, estas son un poquito diferentes. Aceptemos este, por ejemplo, agreguemos este a aceptar. Y mire, son 2 gráficos, por ejemplo, se hicieron de la misma manera, pero y los 2 son como lo mismo. Lo que pasa es que estéticamente son un poquito diferentes. ¿Sí se entendió ahí? Simplemente solo insertar gráfico y ya. Gráfico, sí, o yo le puedo decir de una vez aquí, por ejemplo, con las columnas, tráigame este que llama, estas son columnas tridimensionales, columnas 3D. Estas, por ejemplo, se llaman columnas agrupadas. Bueno, son los que ya tenía. Pero hay diferentes formas, entonces siempre seleccionando esto, insertar gráficos, por ejemplo, aquí tengo diferentes de columnas, son en 2D, este por ejemplo es, no, está también en 3D parece, porque se ve como la otra carita pues de la columna. Pero, por ejemplo, yo quiero que sean 2D, entonces acá columnas agrupadas, pero en 2D, ¿verdad? Más sencillito, es lo mismo, ¿cierto? El mismo gráfico, pues da la misma información, lo que pasa es que este de pronto es más estético. Pero en este caso sí es importante utilizar gráficos de barras.
¿cierto? De columnas. Las barras son, Profe. son lo mismo, pero son horizontales. Hola. Sí, nos devolvemos un momentico y me dice o sea, qué nombre de etiqueta le colocó al... Ahí. Ahí, mira, Sí, ventas trimestre. ventas trimestre. Y Ajá. la otra es ventas por mes. Y la otra, mes ventas, creo que es Ah, listo. Gracias, mes profe. ventas. Sí, mes ventas. Listo. Bueno, miren que ahí ya va avanzando nuestro informe. Digamos que hoy estoy un poquito más enredadito que otras veces, pero bueno, ahí vamos avanzando. Entonces, obvio, este gráfica está muy fea, pues, ¿cierto? O sea, esto es insertar la gráfica, ya hay que darle estética. Y para eso nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, don Álvaro, todas las partes de textos, por ejemplo, las ventas, yo les puedo colocar estilo de letra. Entonces, por ejemplo, me gusta este estilo de letra, entonces yo lo selecciono, ¿cierto? Por ejemplo, acá los numeritos. Pues es importante sí es mantener, digamos, el mismo estilo de letra en toda la gráfica, porque no está muy feo, ¿cierto? Pues queda muy como combinadito y así. ¿Qué iba a decir yo? Que, por ejemplo, pues puede que, por ejemplo, acá qué letra tenemos, tenemos Calibri, bueno, puede ser más bien mantener Calibri para que no se vea tan como combinado ahí. Calibri, sin que se nos olvide, porque entonces, por ejemplo, ustedes lo podrían hacer, digamos que yo les diga, listo, me van a hacer el informe anual, pero me lo van a hacer por trimestres, ¿cierto? Entonces van a hacer lo mismo 4 veces, pero en la primera van a aparecer los primeros 3 meses, luego los segundos 3 y así 4 veces, ¿cierto? 4 veces esto mismo con las diferentes ventas, con números aleatorios de ventas, pues porque obviamente no hemos vendido nada, esto todo es ficticio, digamos. ¿Sí se entiende, cierto? Listo. Pero sí le podríamos dar, por ejemplo, negrillas para que sea un poquito más organizadito. Algo que es importante es, por ejemplo, si nosotros tenemos esto, pues digamos que tenemos como una imagen ahí corporativa, tenemos unos colores, cada uno le da unos colores. Por ejemplo, los de Gendry son muy futuristas, como entre verde, fluorescente y negro. Entonces, esto en azul no va a quedar bien. Entonces, ¿cómo seleccionamos cada una de las barritas? Con doble clic. Miren, si yo le doy un clic solo, se seleccionan todas tres y yo podría cambiar, por ejemplo, aquí, recuerden que estas pestañas diseño del gráfico y formato, que es también, digamos, formato del gráfico, solo aparecen cuando yo doy clic en el gráfico. Si yo estoy por fuera del gráfico, no aparecen acá. Si doy clic en el gráfico, aparecen esas dos pestañas. Entonces, si yo me quiero ir directamente, digamos, a las barritas, las selecciono, voy a formato y le digo que me las rellene de otro color. Que yo quiero que sean verdes, ¿cierto? En este caso no me sirve que sean verdes. Entonces yo las voy a seleccionar de a una con doble clic. Por ejemplo, la de enero. Le voy a dar, digamos, un color, el más claro que yo manejo, digamos acá, puede ser este de acá. A la segunda le voy a dar el segundo color, digamos, más oscurito que utilizo. Perdón, no lo hice bien. Dale doble clic. A la segunda le doy el segundo color. Y a la tercera le puedo dar el color más oscuro, ¿cierto? Como manejando pues algo más organizado. Recuerden que en los gráficos también tenemos un montón de opciones aquí en el diseño del gráfico que simplemente, miren, por ejemplo, acá tenemos estos, no sé, ya es algo muy de los gustos. Por ejemplo, este me parece chévere, pero no me gusta el fondo gris. Yo lo puedo mantener así, puedo mover estos títulos, ¿cierto? Ventas, trimestre 1, ventas, no, eso le sobra, ¿cierto? Va a ser más bien ventas primer trimestre. Para que a alguien le parezca feo, ¿cierto? Pero pues no importa, bueno, eso siempre va a pasar que es de los gustos, de cada uno. Bueno, lo mismo, son como transparentes, pero yo puedo dar doble clic y cambiar los colores. Estos son los rellenos, colores de relleno, ¿cierto? Colores de relleno. Y también miren que tienen como un bordecito azul, eso tampoco me gusta, entonces yo los selecciono todos y les coloco contorno negro, por ejemplo. O simplemente
sin contorno, contorno, sin contorno, se ve mejor, me parece a mí. Y digamos a este fondo que está como gris, lo puedo seleccionar y aquí ya en esta parte de formato del área de trabajo creo que es, del área del gráfico, le decimos que sea el relleno sólido, relleno aquí, sólido, le decimos que, no, le decimos, no, perdón, le decimos sin relleno, para que ya sea blanquito y no sea gris así como lo veíamos. Ahí ya vemos, faltan por ejemplo los títulos, tiene un título principal que es ventas primer trimestre, ¿cierto? Pero le faltan los títulos a los ejes, entonces recuerden que esto lo seleccionamos el gráfico, por ejemplo, que yo no quiero esta rayita gris, lo selecciono y aquí también en formato, pues ir que no tenga contorno, sin contorno, y ahí ya se ve ahí como en el aire, ¿cierto? Es de gustos. Esta tablita del fondo también le puede cambiar, miren, si la selecciono con un clic y en el formato le puedo decir que el relleno sea negro, o ya queda muy feo, blanco pues, o blanco era el que tenía. Bueno, no sé, un gris digamos, lo que sea. Y acá bueno, seleccionamos el gráfico y nos vamos aquí a la opción de diseño del gráfico y aquí tenemos todos los elementos que le podemos agregar al gráfico. En agregar elemento del gráfico en la pestaña diseño del gráfico, antes dándole clic al gráfico para poder que tengamos estas dos opciones, ¿cierto? Entonces, ejes, nos dicen, quiere colocarle el eje horizontal primario y vertical primario, ya los tiene, son los valores que están acá y los meses que están acá, vertical y horizontal, ¿cierto? Títulos de los ejes, no tiene ninguno de los dos. Por ejemplo, le podríamos colocar al horizontal, si esto le podemos colocar, digamos... Profe. Hola. Otra vez yo. ¿Cuál es la fórmula que tiene ahí donde dice enero? ¿Donde dice enero? Sí, mírala acá. Sumar.sí, la función sumar.sí. Ah, que la estaba poniendo mal. Sí, ya. Sí, se les está dando. ¿Cómo? Primero es el mes de las ventas, ¿cierto? Mes ventas. Ajá, sí, donde el rango que le hayas, pues, el nombre que le hayas puesto, pero donde aparecen los nombres de los meses. Se nos se suma. O sea miren que en la función dice sumar.sí, rango, criterio y luego rango sumal. No es sumal, ahí me fallaron los ojos. Rango suma. El rango suma es el que sí podemos sumar, o sea, el que tenga valores. Por eso en nuestro caso es ventas trimestre, que es el que tiene la plata. ¿Cierto? ¿Cuánto se vendió por mes? El primer rango es un rango, digamos, que no es cualitativo, no cuantitativo, no es de cantidades, sino de nombres. ¿Listo? O sea, que esa función usted la colocó al frente de cada mes. ¿Qué coloqué al frente de cada mes? Sí, la función. Sí. La función igual sumar, sí. Sumar.sí, la función sumar.sí, claro, recuerden que en Excel solamente la tenemos que hacer una vez, ¿cierto? Si la colocamos bien la primera vez, mira que acá incluso como está automatizado, pues quito los valores y se desaparecen del gráfico, ¿cierto? Sí, sí. Obviamente, pero en Excel solamente la hacemos una vez y aquí podemos arrastrar, ¿cierto? ¿Cierto? Obviamente ya él toma A6, ya no A5 como aquí es A5, aquí es A6 y aquí es A7, es lo único que cambia ¿cierto? La función de un mes y el otro. Obviamente trae valores diferentes porque pues vemos que, o sea, si contamos, pues si nos ponemos a sumar aquí, todos los que digan febrero, ¿cierto? Entonces febrero, entonces empezamos 2 millones más, 7 millones más, 8 millones, y eso es lo que nos tiene que dar 115 millones, ¿cierto? Toda la suma de lo que se vendió en febrero. Sea que un mismo vendedor vendió casi todo o que cada uno de los vendedores vendió lo mismo, pero en febrero hubo unas ventas, ¿cierto? Que son las que estamos sumando acá. Bueno, entonces este título del eje, acuérdense que este lo hicimos aquí, yéndonos aquí a agregar elementos gráficos, títulos del gráfico. Bueno, mire, incluso podemos elegir si este título, esperen que yo le voy a quitar esta regla, esto es en vista, regla. Eso me está estorbando, eso. Bueno,
Recuerden que acá nos vamos a diseño del gráfico, agregar elementos del gráfico y, por ejemplo, el título del gráfico, que lo tenemos en la parte de arriba, lo podemos, por ejemplo, colocar encima del gráfico, superpuesto, más opciones, ¿no? Es este título, listo, pero ahí pues está bien, ¿cierto? También podemos agregar títulos de los ejes, entonces eso les decía, horizontal, por ejemplo, entonces, sí, pues, mes. Vamos a ver, como el mes venta. Sí, mes venta. Como nos aparecía ventas. Miren que acá le colocamos el título a este eje horizontal. Y si queremos el vertical, que es el de los valores, podríamos también. O sea, por lo menos debe tener un título y debe tener algo que ya le vamos a mostrar, que son las etiquetas. Y, por ejemplo, el vertical, entonces podríamos colocarle valores, ¿cierto? Valores de ventas, por ejemplo. ¿Cierto? Es pues, más descriptivo, sí. Y algo que es importante es... bueno, no, pues acá ya lo tiene. Es que, por ejemplo, podríamos incluso quitar estos nombres, enero, febrero y marzo, los quitamos y ahora sí le agregamos algo que se llaman las etiquetas, aquí en el diseño, agregar elemento etiquetas, y acá le decimos que nos llame las etiquetas, no, perdón, espérenme, que no son esos. Currícula, etiquetas de los datos. No sé, son leyendas, perdón, leyendas. Las leyendas sí son importantes en este caso para que nos diga, por ejemplo, ahí el mes ventas, ¿cierto? Y simplemente le ponemos abajo, puede ser las etiquetas. De las etiquetas nos están mostrando, ahora sí, cuál colorcito pertenece a qué mes, ¿cierto? No sé si les parece, como dirían los costeños, corroncho esto, pero bueno, pero ya es... Profe, Hola, cuéntame. vuelve y me muestra las leyendas, porfa. Sí, las leyendas son estas de acá, enero, febrero, marzo, pero es en el mismo diseño, agregar elementos y leyendas. Simplemente nos cambias la ubicación, si las queremos a la derecha, si las queremos a la izquierda y así. Yo las puse abajo, pero pueden colocar. Listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces, si yo les pido, entonces yo los voy a pedir a ustedes, digamos, para 2 trimestres, no lo van a hacer solamente para enero, febrero, marzo, lo pueden hacer en los 2 trimestres, o sea, hacen esta y luego van a hacer otro en el que aparece mayo, junio, ¿cómo es? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya me olvidan los meses. Abril, mayo, junio, lo hacen para enero, febrero y marzo, así como acá, y aquí hacen otra tablita como esta, pero con los otros valores. O sea que ustedes aquí en los vendedores van a listar más vendedores. Pues más vendedores no, los mismos vendedores. Los mismos vendedores, pero con nuevas ventas en otros. En otro mes. Eso. Los otros 3 meses. O sea, que van a empezar, digamos que desde el principio pudieron haber empezado. No importa que algunos no vendieron en enero, porque miren que eso ni siquiera lo estamos analizando. ¿Cierto? Eso en la vida real, pues si por ejemplo es un concesionario de carros o cosas que no se vendan tanto como una tienda, pues que sí se vende todos los días, es muy normal seguramente que algún vendedor no venda nada en un mes, en otro mes vende 3 carros. Entonces no importa, ¿cierto? Igual esto, obviamente, si tuviéramos una tabla de vendedores, que Gendry vendió un carro hoy, obviamente hay que llenar acá. Gendry vendió, ¿cuánto valió el carro? 50 millones, no sé lo que sea. Y, ¿cierto? ¿Y en qué mes estamos? Entonces ya esto sería una tabla real que tendría datos reales, pero para este caso es solamente ficticia. Listo. Bueno, entonces ya tenemos ahí la primera parte del informe y lo otro que nos dicen del informe es que necesitamos... Espérenme un momentito acá, que es que me tocó hacer varias cosas hoy. No pude como tener todo listo. Bueno, entonces vamos a hacer también un informe de las ventas por vendedor. ¿Listo? Las ventas por cada uno de los vendedores.
Entonces necesitamos el ID de vendedores, nombres y apellidos y ventas. 3 campos. Esto lo podemos hacer aquí en la hojita. Recuerden que simplemente nos paramos en la hojita y ya va a copiar siempre el encabezado, ¿cierto? ¿Qué va a hacer ahí? Vamos a hacer la siguiente parte del informe, ¿cierto? Ya tenemos las ventas por mes y el gráfico de las ventas por mes. En este caso, por trimestre, ¿cierto? Se lo van a hacer para un semestre. Puede que los pidan, digamos, en un semestre de una sola vez, ¿cierto? Una tabla aquí para todo el semestre. O bien que los pidan trimestral para los 2 primeros trimestres del año, ¿cierto? Y de vendedores. Un momentito acá. Bueno, no, aquí entonces, por ejemplo, démosle también un espacio. Voy a quitar esto acá. Démoslo aquí más o menos. Aquí podríamos, por ejemplo, hacer lo mismo que allá. No, perdón. Agregar un campito combinado solamente para darle como la misma estética. ¿Cierto? Bueno, y de vendedores. ¿Qué más era? Nombres y apellidos. ¿Cómo? Ahí en ese grafo, ¿qué título le va a colocar? ¿A dónde? Bueno, acá le podemos colocar listo. Entonces acá le podemos colocar informe, así como venimos. Informe de ventas. Puede ser. O informe de ventas por vendedor. O le ponemos a ver informe de ventas. Por vendedor. Sí, puede ser incluso en el slash. Vendedor. Vendedores. Ventas y los vendedores. ¿Cuánta venta hizo cada vendedor? Listo. Entonces acá le damos también estética a esto. Aquí esta parte. Eso va a ir en el mismo informe de ventas, pero con otra que no es siquiera otra hoja, porque otra hoja sería la del libro. No, es otra página a imprimir. Recuerde que esto lo que nos está mostrando es que nosotros leímos un formato de impresión desde el principio. Lo que nos muestra esto es pues realmente las hojas físicas al imprimir, cómo nos van a quedar. Pero no hablando de hojas de Excel. Hablando de hojas de Excel, es la misma hoja de informe de ventas. Ya. Sí. O sea que es en la misma hoja de informe de ventas. En la misma, sí. Todo lo que estamos trabajando en la misma hoja. Solo hemos creado una hoja hoy, listo. Entonces, vamos a contar cuántos, miren que aquí yo repito mis vendedores, entonces, ¿cuántos vendedores tengo yo? Yo tengo, espérenme, María lo puse 2 veces, son 10, listo, entonces voy a colocar 10 campos. 10 campos. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 4 a 14. Ahí van a estar los 10. Acá. Listo. Y esto va a ser entonces, ¿cómo le toman algo de estética acá? No, eso no era. Vamos clarito, que es. No, vamos clarito. Así, es por el contraste. No. Estoy simplemente dándole aquí el colorcito para que no me quede raro. También le puedo colocar bordes, mejor dicho, todo para que se vea mejor acá más organizado. Ahí estamos. Y entonces vamos a hacer lo que ya hacíamos, ¿cierto? Anteriormente, que era la validación de datos para que nos traiga las diferentes cédulas. ¿Se acuerdan? Nos vamos a la pestaña, estando acá nos vamos a la pestaña de datos, a la validación de datos y le decimos que nos genere una lista. En este caso, ya tenemos nombrados las ID de los vendedores, sí, ¿cierto? Desde la clase anterior
Entonces le vamos a decir que nos busque con, acuérdense del igual, que fue algún problema de algunos, y de vendedores. Perdón, falla el piso. ¿Se entiende, cierto? Recuerden que acá ya nos lista las diferentes cédulas de los vendedores. Pero entonces tengo que ir hasta la hoja de vendedores y listarlo y después validar esos datos. Eso, pero ya lo teníamos, porque cuando hicimos las facturas, acuerden que en la parte de abajo tuvimos que nombrar al ID de los vendedores, mírenlo por acá. Bueno, entonces no sino traerlo. No es sino llamarlo porque ya lo tenemos. Si miramos aquí en fórmulas, administrador de nombres, ya vemos que tenemos el ID de los vendedores, véalo por acá. Sí, ahí ¿cierto? está, bueno. Lo hicimos desde, por eso les digo, lo hicimos desde la clase anterior, ¿cierto? Entonces acá simplemente... ¿Cómo? Pero usted me está diciendo que validar datos. Cuando lo pongo ahí, tengo que validar los datos ahí ahí donde está parado. Sí. Lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Ya lo borré. Me paro acá, simplemente no hemos nombrado nada porque eso lo nombramos desde la clase anterior. Entonces simplemente me paro acá en el ID de vendedores y voy a volver a hacer una lista. En este caso, por allí lo necesitaba porque necesitaban la factura, saber quién vendió esa factura, ¿cierto? ¿Quién vendió los productos de esa factura? Aquí los necesito porque quiero llamar a los vendedores con sus nombres y cédulas, ¿listo? Entonces volví, me paro acá y ya simplemente me voy a datos. La opción validación de datos, validación de datos y le digo que me genere una lista y acá es donde le digo, esto ya está nombrado, no hay que volverlo a nombrar, simplemente recordar el nombre y se llama ID, para que así, los códigos de productos llamaban ID de productos, las cédulas de los vendedores llamaban ID de vendedores y las cédulas de los clientes llamaban ID de clientes, ¿cierto? Por ahora es muy importante los nombres, por ejemplo estos últimos nombres que hay no me gustaron tanto, pero bueno. Entonces me dieron que así está bien. Entonces dice aquí y de vendedores, ¿cierto? Y de vendedores, siempre mayúscula sostenida, aceptar, y ya me los lista, ¿cierto? Que si me aparecen acá los diferentes números es porque quedó bien llamado. Ya recuerden que esto lo puedo copiar a todos los campos. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Miren que ya en cualquiera que me pare va a tener la flechita desplegable, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer uno a uno, voy a ir llamando los diferentes cédulas. 1, 2... Bueno, hagámoslo con uno solo primero. Ya igual está para cualquiera. Bueno, ¿qué hacemos para llamar los nombres y los apellidos? Díganme ustedes, que ya lo sabemos hacer. Con la función buscar V. Bien, excelente, con la función buscar V. ¿Con qué valor buscado? ¿Cuál es el valor buscado? La cédula, ¿cierto? Sí. Las cédulas... Aquí todo ya está listo. La matriz de la que vamos a llamar es de vendedores tabla, ¿cierto? Sí. Vendedores tabla, que por ejemplo ahí están bien nombrados, pues yo me acuerdo, si no, no me acordaría, incluso eso no lo había mirado ahorita. El indicador de columnas, normalmente los nombres la teníamos en el 2 y los apellidos en el 3. Entonces acá nos toca volver a hacer este proceso de concatenar, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces acá llamamos el nombre. Acá vamos a anidar varias veces esto. Lo primero que estamos haciendo es un buscar V, ¿cierto? Sí, que le digo, en este caso, que la cédula es un valor exacto, le digo falso, y ahí ya tenemos el nombre. Eso es todo eso solamente para llamar el nombre, ¿cierto? Si fuera nombre compuesto, pues María Ángela, pues ahí aparecería, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a completarlo. Seguimos. Recuerden que para hacer la otra parte volvemos a escribir acá el buscar V. Pero ahí no va antes un punto y coma. Creo que sí. Espere que igual no hay problema. Si le vamos a poner las comillas. Eso, todo eso, listo, muy bien. Eso yo también lo estaba pensando, pero era para que recordemos. Entonces, punto y coma, las comillas y otra vez punto y coma y buscar B. Listo, ya lo tienen ahí, claro, muy bien. Punto y coma, comillas, espacio. Si no hacemos el espacio, no hacemos nada. Perdón, es que no puse comillas. Comillas, espacio, comillas y otra vez punto y coma. Ahí ya estamos generando el espacio entre el nombre y el apellido, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, señor.
Listo, muy bien. De nuevo, ¿cuál es la tabla? La misma tabla. Recuerden que esto es exactamente igual, todo eso mismo, pero acá en vez del 2 va el 3 para llamar el apellido. Entonces, vendedores tabla. La columna que vamos a llamar es la número 3, punto y coma, y el valor sigue siendo el mismo. Exacto, perdón, si un valor exacto, entonces falso. Y ahí ya nos va a traer, perdón, no hay que cerrar otro paréntesis. Está uno abierto, dos abiertos, uno cerrado, dos cerrados. Creo. No, esperen que tengo algo malo. ¿Qué tengo malo? Ayúdenme a buscar. Perdón. Párese de nuevo ahí. Esperen que me tocó volverlo a hacer. Punto y coma, comillas, espacio, comillas. Para el espacio, punto y coma. V. El valor buscado es el mismo. Perdón. La matriz sigue siendo la misma. Vendedor estable. Punto y coma. La columna 3, punto y coma. Creo que me faltó ese punto y coma. Ese último. No. Hay un error, hay un problema con esta fórmula. No intento De pronto introducir. están los paréntesis. Igual, 11 menos. Póngale otro paréntesis al final a ver. Profe, ¿será porque no le hemos puesto el concatenar adelante? Señor, Sí, ese es exactamente, exactamente exactamente. eso es lo que falta. Sí, porque estamos pegando dos cosas, pero no, pues, no le estamos diciendo que hay que pegarlas. Muy bien, muy bien, muy bien. Concatenar. Casi habría que cerrar una más. Miren, la clave con los paréntesis es ver que el último siempre tiene que ser negro, ¿cierto? Ahí ya está. Excelente. Listo. Ya vemos que llamamos a, bueno, primero hay que arrastrar esta fórmula abajo. Bueno, aquí ya vemos que tenemos, ¿cuál otra función nos falta aplicar? Sí, error. Sí, punto de error, muy bien eso, excelente. Sí, punto error. Ajá, entonces vamos a colocar, entonces vamos a anidar ya concatenar con la función sí punto de error y simplemente es colocarle sí punto de error adelante y al final punto y coma. Es lo que vamos a colocarle en vez del error, colóqueme una rayita. Vamos. Esperen. Porque lo estoy haciendo mal. Profe, no tendría que borrar otro paréntesis, quedar con uno solo, ahí. Ok, sí, debe ser. Y otro, pero el otro entonces por fuera, ok. Sí, Ahí, tiene que ser. ahí le está sobrando, Ay, y no, le no. está sobrando un guión que tiene ahí también. No, No, el el guión es para guión. que le ponga eso cuando salga el error. Bueno, pero es que el guión yo creo que tiene que estar entre comillas. Ay, no. A ver, ¿por qué? Si hay error en concatenar, tan. Usted le puso el sí error No, entonces, espere. antes de concatenar y antes de buscar B, pues antes de todo. ¿Cómo? El sí error, la función sí error, se la puso antes de toda la otra función que le había puesto de concatenar, buscar B. Sí, es que así debe ser. Hay un error en esto. Entonces, colóqueme un. Es que no tengo un espacio. Wow, hombre, está mal. Miremos aquí. Vamos a pastelear. Pero no hay aquí. Acá no le hemos colocado un error, un sí punto error. Yo por ninguna parte veo que haya sí error antes de ninguna función. A ver. Yo creo que tiene que cerrar acá.
A ver. Ahí sí ya. ¿Qué tenía malo? No sé. Pues ya se puede colocar cualquier cosa. No sé. Le ven algo diferente? Yo creo que radicaba era como en paréntesis. Sí, porque Bueno, ahí tiene dos paréntesis, punto y coma. Yo creo que serían los paréntesis. eso bueno, sí. Entonces cierran los dos paréntesis. Sí, porque es que pasa que es falta de buscarle como lógica, porque esto lo va como desesperando, pero ya les muestro más cerquita. Miren, cuando decimos concatenar, estamos abriendo el paréntesis rojo. ¿Qué es lo que estamos concatenando? Toda esta parte de acá con toda esta otra parte de acá. Por eso, todo lo que esté dentro de concatenar tiene que estar adentro del paréntesis rojo, ¿cierto? Por eso el rojo tiene que estar acá. ¿Me hago entender? Yo creo que el error eran los paréntesis, pues cerrar paréntesis. Pero no cerrarla en cualquier lugar. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Mire, me da. Entonces yo le digo, sí, punto error. Entonces, la parte que es concatenar, mire que el paréntesis que está dentro de concatenar, ¿qué es lo que vamos a concatenar? Vamos a concatenar el nombre, ¿cierto? Mire que este es el paréntesis rojo, ¿cierto? El nombre con el apellido, ¿cierto? Entonces, lo que está concatenado tiene que estar dentro del paréntesis rojo, por eso el rojo tiene que aparecer acá. Desde acá o hasta acá, desde acá hasta acá. Y bueno, ¿Qué es lo que se va a concatenar? Ahí sí el, decimos y el paréntesis, sí punto error es el paréntesis negro, ahí sí decimos punto y coma, ¿cierto? Sí punto error, punto y coma. Entonces, si aparece un error en todo esto, entonces colóqueme lo que, pues cualquier carácter, pero este sí punto error es el único que se tiene que cerrar al final, porque es como la función que me está englobando todo, que me están cerrando todo pues como, sí, como todo lo que tengo ahí como funciones anidadas. No sé si me hago entender. Mira, por ejemplo, vuelva a aparecer ahí donde empezó con sí error. mire, por ejemplo, si lo hacemos aquí en otro campo, ¿cierto? Otro que tenga error. Nos paramos acá y colocamos sí punto error, y entonces mire que todo lo que está concatenado tiene que ir hasta lo rojo, ahí está bien, ¿cierto? Hasta aquí. Aquí le colocamos punto y coma y ahí ya podemos colocar el espacio y cerramos el negro que es el de sí punto error. ¿Qué? No sé si me hago entender. Listo, miren que igual acá podría colocar en vez de eso, por ejemplo, acá tengo el guión, ¿cierto? O simplemente un espacio vacío con este espacio vacío entre las comillas para que me limpie todo. Sí, más o menos, ok. Sí, sí. Sí. La situación es que antes de hacer todas esas fórmulas, empezar con esta, es copiar, empezar con sí error, después sigue concatenar, después buscar B, Les parece más fácil? No sé. pues, pues de una vez hacer que que los nombres y los apellidos queden anidados, ¿sí o no? Fuera de eso, que queden separados y que fuera de eso, eh, quede un vacío o una rayita ahí donde no, donde no esté la fórmula. Ajá, ajá. Miren que por ejemplo acá ahorita no parecía porque estaba malo, estaba mal organizado. Por ejemplo acá porque aparecían tantas cosas, a ver, concatenar. Sí. Es que como nosotros ya sabemos cuáles son donde se requiere que se aniden tanto los nombres con los apellidos y también requerimos, ya sabemos dónde se necesita un espacio entre esos nombres y también sabemos para poderle poner, entonces se pone el cierre desde una vez para que no nos ponga otra situación, sino un guión o un espacio vacío.
Ajá. ¿Cómo, don Álvaro? Me repíteme, al favor. Se me queda acá Que, pensando en que, algo. vea, como nosotros ya sabemos que tenemos que colocar los nombres Sí. con los apellidos. Entonces, con los apellidos y de una vez que nos queden separados y de una vez que nos quede que Sin si, error. ¿ah? Sin el Y error. sin el error, entonces tenemos que ponerle la función si error adelante para que nos quede un guión o un espacio en blanco. Ah, sí, eso es lo que yo les decía en la clase anterior, pues si uno la maneja más fácil, pues digamos que todo, anidada toda de una vez, ¿cierto? Haciendo todo, que en principio esto nos parecía una chorrera, mire que Sí, ya sí, pues ya, pero no ya hay que hacer entendemos muy bien qué es lo una, que dice ahí. no hay que hacer sino Eso, una sola chorrera en un solo renglón sí. y ya después se copian, digámoslo así. Ah, listo, no, si les parece más fácil así, lo pueden hacer así, no hay ningún problema. ¿Cierto? Ya es como de la facilidad de cada uno. Mire que ahí me di cuenta que, por ejemplo, en la factura yo tenía eso por allí desbaratado, incluso por acá hay que organizarlo bien porque no está llamando. Acá no sé por qué tengo concatenar. No debería ser esa la fórmula, ¿cierto? Simplemente un buscar V. Buscar V con este valor. ¿En qué matriz? En clientes tabla. Tenía desbaratado, no sé por qué, en qué momento lo dañé. Indicador de columna para el celular, creo que era el 3. Ah, no, ese era el apellido, creo que era el 4. Y con esto. Es que ahí había una información adicional, que en esa debía de quedar también el teléfono y el email. Ajá, ajá. Sí, Entonces, por por eso, eso, pero vea, yo lo tenía bueno pues cuando los mostré, pero ya lo había. Un momentito, a ver acá por qué. Ah, no. Es que el velo es unos con C6, es con C5. Sí. Bueno, entonces ahí lo corregí que lo tenía mal. Seguramente se lo tiene mal. Bueno, entonces les queda más fácil de esa manera, está bien, listo. Aquí finalicemos con estos valores de las ventas por persona, listo, por vendedor. Y ya en la próxima clase lo avanzamos mucho más, listo. Acá para llamar entonces las ventas, entonces vamos a llamar también a la función sumar.si. Listo, acá va a cambiar un poquito. Vamos a llamar, a ver, sumar igual sumar.si. Sumar.si. ¿En qué rango? En este caso vamos a llamar el rango de las ID de, de las cédulas, muy bien. Entonces, ID de vendedores, ¿cierto? ID de vendedores. Esperen que acá tengo una duda. Con esta cédula, o sea, siempre que aparezca esta cédula en ID de vendedores, tráigame los valores. Entonces, ventas, trimestre. Sí, ahí está bien. ¿Sí se entendió ahí, chicos? no, repítalo por favor. Sí, no entiendo. Eso, vea, lo vamos a hacer por ejemplo por acá. Quitemos estos. Por ejemplo, yo acá tengo la cédula de alguien, ¿cierto? Que no sé quién es Juana Palacio. Listo. Entonces, yo quiero que todas las ventas que haya hecho Juana Palacios se me listen acá, ¿cierto? O sea, se me sumen, por eso le doy un sumar.si, o sea, yo me voy a la tabla de vendedores. Entonces, siempre que aparezca Juana Palacios, por ejemplo, acá, y hagamos el ejercicio, pues, para que lo miremos bien. Por ejemplo, acá aparece 3 veces y los valores de ella son
Por ejemplo, acá, pues mejor dicho, vamos a hacer por acá una suma. Igual a la suma de los valores de Juana, que son por acá ¿cierto? Por acá y por acá de acá. ¿Listo? Todas las ventas, digamos, del primer trimestre de Juana tuvieron que ser 31.464.784. Entonces acá le vamos a decir que nos sume, ¿cierto? Sumar puntos sí. Sumar sí, con el rango de las cédulas, porque es con la cédula que vamos a buscar, ese va a ser nuestro criterio. Entonces el rango de la cédula se llama I de cliente, perdón, I de vendedores, ¿cierto? Son los vendedores todos. I de vendedores, como nos dice acá. El criterio va a ser esa cédula particular, porque lo que necesito es que me busque las ventas de Juana Palacio. Y ¿cuál es el rango que vamos a sumar? El mismo, el de ventas del trimestre, que es el de la plata, pues, ¿cierto? Que se puede sumar. No, quedó malo. Esperen, yo voy a ver qué pasó. Bueno. A ver, ¿saben qué es lo que me está trayendo acá? Me está trayendo solamente el primer valor de cada uno. Por ejemplo, el de Juana me está trayendo seguramente 5.792.000. No lo está sumando. Es que yo creo que usted tiene que irse. No, pero Juana aparece en la de vendedores en todos los meses, en todo el semestre aparece con ventas, ¿sí o no? Sí, claro, por eso hicimos allá la suma. Hola, sí, ayúdenme. Lo que pasa es que cuando usted nombró el rango, solo seleccionó una de los vendedores, pero usted luego lo escogió 3 veces. Eso es. Entonces, es porque el rango de los vendedores solo va como, pues incluso ya no sirve porque ya por aquí metí a María otra vez. Entonces, borremos este. Sería el I de vendedores, sí, ¿cierto? Claro, pues son los vendedores. ¿De qué vamos a hacer? Informe de los vendedores. No, sí, pero entonces no ¿cuál es el rango? Solo muévale el rango, como vimos la semana pasada. No, vea, bueno, eso lo vamos a modificar, ¿cierto? Yo creo que, vea, Carlos, yo creo que usted, si valida los datos que ya tiene aquí, así sean repetidos, si los valida en la última parte donde está trabajando y le da otro nombre, por decir algo, y vendedores 1, porque ya tiene y vendedores. Entonces, por decir algo, le pone y vendedores 1, le trae todo lo que tiene aquí en esta otra. Pero es que de pronto así nos enredamos, don Álvaro. Pero, sí, no, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a tomar todo lo que haya hecho durante el año? O en el semestre, pues. A ver, mire, por ejemplo, si colocáramos acá, por ejemplo, digamos otra tabla de vendedores. Dame una cosa. No. Ahí sí lo trae. ¿Qué fue lo que hizo? Espérame, te quiero una cosa. Eso sí. Lo que faltaba era nombrar la tabla general de los vendedores. O sea, yo le puedo decir a Excel, ¿cierto? Exactamente que me traiga, o sea, que siempre que encuentre esta cédula, ¿cierto? Si yo le estoy diciendo, siempre que encuentre esta cédula, súmeme, aquí le estoy diciendo cuando le digo ventas trimestre, le estoy diciendo, súmeme la plata, ¿cierto? La plata que esté asociada a esta cédula, la plata que vendió esta cédula, ¿cierto?
Pues lo que primero que tenía que tener era una tabla que los cobijara a todos, una nueva tabla O sea que usted validó. con los vendedores, porque yo tenía una tabla, pero era una una tabla pequeñita de vendedores. ¿Se acuerdan? Una tabla de vendedores tabla, pero pequeñita, pues donde no había ampliado esto. Lo único que tendría que hacer no es eso, lo que dijo Juliana, simplemente mi vendedores tabla, clientes tabla, vendedores tabla, este de acá. Lo único que tendría que hacer es agregarle, pues ampliarle el rango, pues no es inventarme una tabla acá como lo acabé de hacer. Esto era más para, eliminemos esta por ejemplo, ¿cierto? A la misma de vendedores tabla le tengo que ampliar es el rango, ¿cierto? Yo voy hasta la D12, o sea que yo voy hasta, tenía hasta la D12, incluso hay que ampliarlo también tenía solo este pedacito, ¿cierto? Los 10 vendedorcitos, pues. Y si usted nombra esa tabla, Entonces, simplemente le da un nombre a esa tabla, no le queda involucrado todo. Sí, pero no necesito eso, don Álvaro. Lo que necesito es modificar la tabla anterior, porque no se trata de tener un montón de nombres ahí que luego nos van a enredar la vida, ver todos esos nombres ahí, ya no vamos a saber ni qué es lo que nombramos, ¿cierto? Es como si a usted le ponen 5 nombres, pues ya uno no sabe ni cómo se llama, ¿cierto? Entonces, simplemente ampliar el rango de la misma tabla que teníamos, estamos modificando ese rango que teníamos. El último, el rango, entonces. Vamos a ir hasta la E, en vez de la E2, estamos hasta la D2, estamos por aquí, estamos hasta aquí nomás. Pero ahora que le agregamos una nueva columna que es la columna mes venta. Entonces, por eso tenemos que agregar la E y tenemos que ir hasta la E33. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes van a hacer muchos más meses o más ventas por mes, amplían o sea, incluso uno podría ir a mucho más allá. Entonces, por ejemplo, vamos hasta la E33, simplemente es cobijarlo. Entonces, en el vendedores tabla lo modificamos y no vamos a ir hasta la E33, aquí modificamos por la E, y no vamos hasta el 33, sino por ejemplo hasta el 100, y ahí estamos asegurando que si metemos nuevos datos, no se va a afectar. En la de vendedores tabla ampliamos el rango ya. Ampliamos el rango, ahora que ya la tengo hasta la E100, desde la A2 hasta la E100, o sea que más allá de que la tengo desde acá, no voy hasta acá, sino que yo puedo meter datos hasta el 100. Lo podría hacer hasta el 1000, pues si quiero, ¿cierto? Lo importante es que cobije todo lo que tenemos en la tabla, que era lo que no pasaba, no cobijaba porque ampliar rango en tabla. Desde la pestaña fórmulas, administrador de nombres, escogemos el rango, en este caso el vendedores tabla, le decimos modificar y ampliamos el rango. Miren que ya seguramente acá ya no tiene problema. Pero acá nos toca entonces ventas trimestre, no es lo que tenemos que... no, sí. Pero aquí era vendedores tabla 2, no, vendedores tabla simplemente. Y ahora sí, miren lo que acá ya... Si aquí modificamos el vendedores tabla, que es... Un tico. No, hay donde... Espera. Sí. Sí, es vendedores tabla, o sea, le estamos diciendo, vea, de toda la tabla, el rango que se llama vendedores tabla, llámeme a esta cédula, ¿cierto? Y, o sea, búsqueme, cada vez que me encuentre esta cédula, súmeme la plata que tiene en el rango ventas trimestre. Que acá ya sí da. Acá ya lo completamos todo. ¿Y dónde puso el de la cédula? Vuelva a aparecer en la... No hay que ponerle cédula, don Álvaro. ¿Por qué no hay que ponerle cédula? Porque nosotros tenemos o sea, si nosotros le ponemos cédula, o sea, estamos poniendo este rango pequeño, pero si nosotros tenemos un rango más grande, que es todo esto, también se contiene en todas las cédulas. O sea, le estamos diciendo en este rango que es más grande, que contiene además todas las cédulas, tráigame cada que encuentre, digamos, la cédula de María, súmeme esa plata. Cuando vuelva a encuentra a María, súmeme, o sea, la cédula de María, 8065 súmeme esta nueva plata de María. Toda la plata de María me la suma y me la separa. Entonces acá es lo mismo. Toda la plata de María, súmemela. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya no le estoy dando solamente un rango de la cédula, sino un rango de todos los vendedores con toda la información. Yo lo podría hacer incluso, también se puede como usted dijo. Vean, ¿cómo lo haríamos así? Vamos a hacerlo, por ejemplo, claro que se nos toca desbaratar acá. Pero sería igual, lo mismo. Igual sumar puntos si es con las cédulas, entonces ya lo que tenemos que ir a organizar es el rango de las cédulas. Lo que pasa es que no me parece como tan chévere, es porque estaríamos como
No, mentiras, no, también está bien. Sería ya el ID vendedores, el ID vendedores tendría que ser el que llamemos hasta, bueno, hagámoslo acá, hagámoslo hasta el 100 también. Desde la 2 hasta la 100, digamos, listo. Listo. Ya que, por ejemplo, si lo llamamos ya con las cédulas también nos va a dar, nos debe dar. Ya que entonces con ID clientes, como usted lo quería, usted me dijo, si es que si yo aquí le voy a, experimentar, si es que si usted acá le va a decir H4, que es la cédula, entonces usted tiene que llamar es el rango de cédulas, o sea, el ID de clientes. Perdón, no es clientes, perdón. Y de vendedores. Sí, ahí se me equivoqué. Perdón. Y acá lo modifiqué fue el de clientes, ¿cierto? ¿O no? Ahora O hay que acá sí ampliar modifiqué el rango, ahora hay que ampliar el rango tanto Así acá está. a vendedores tabla como a ID de vendedores. No, a uno de los dos. A uno de los dos. No tiene que ir a los dos. O sea, realmente es más lógico como usted lo está viendo. Pues ya vimos que, o sea, si nosotros lo entendemos, no importa. No importa. Pero realmente como usted lo pensó, es como lo veníamos trabajando y por eso era que yo me estaba enredando un poquito. Es el ID de vendedores, ¿cierto? Porque si nosotros le decimos, de este rango, llámeme este criterio, que es una cédula, ¿cierto? Entonces, por eso usted decía, no, es que acá hay que poner es el rango de las cédulas, porque vamos a llamar es una cédula, no todo un rango de toda una tabla, ¿cierto? Pero si esa tabla grande contiene las cédulas, tampoco hay problema. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso, mire que ahí ya está listo y acá. Vuelva a aparecer ahí, yo copio aquí una cosita al final. Aquí ya lo tenemos con ID de vendedores, eso. Listo. Y ya cierra paréntesis ahí en ventas trimestre. Cierra el paréntesis ahí. Sí, era simplemente ampliar el rango de las cédulas para que ya cobijara las nuevas. Como modificamos la tabla, estamos dejando todos los datos por fuera. Hay que aumentar el rango, en este caso de las cédulas, o bien de toda la tabla, ¿cierto? Toda la tabla. Y ya, con eso está bien. Entonces acá lo que se debe hacer es llamar cada una de las cédulas. Llamamos a la primera persona, llamamos a la segunda persona, llamamos a la tercera persona, llamamos a la cuarta, y así. Por eso colocamos exactamente el número de 14. Ay, no, esperen que empecé mal desde arriba. Vale, mira. A ver, eso sí está bien. Como ejercicio teníamos 10 vendedores, ¿cierto? 10 vendedores, señor. Pero si ven, miren que acá el problema con esto, eso es como lo que... oh, no. Ahí esa ID tiene el fin de la cédula, una tiene 32 y la otra tiene 33. Sí, pero es porque desde acá, desde la tabla, yo lo había arrastrado. Voy a ver si me pasó con algún otro. Ya ahí lo corregí. Pues me doy cuenta desde acá. Sí, Antonio, por ahí Antonio. El final termina en 53 y el otro en 54. Sí, Antonio, eso. Sí. Entonces miren que ahí el problema cuando ampliamos ese rango, cuando le dijimos que nos listara las cédulas, es ese, que si nosotros ampliamos el rango y tenemos a la misma persona 2 veces, en el listado nos muestra la cédula 2 veces. ¿Sí me entienden más o menos? O sea que tenemos que ampliar el rango solo en la tabla de vendedores tabla. Eso, sí, no en el ID, no en la tabla de ID, como lo hicimos acá. Aquí vamos en el ID vendedores. ¿Qué me va a preguntar quién era Juliana Gendry? Profe, yo le iba a decir exactamente lo mismo, que por ejemplo en mi caso yo ya hice el segundo trimestre, entonces cada vendedor lo tengo 6 veces, entonces en esa lista tengo la misma cédula 6 veces, entonces sí, es una lista súper grande. Ajá. Y no sé si por ejemplo cuando yo selecciono que búsqueme esta cédula, pero como
tengo la cédula 6 veces y yo solo selecciono de una, no sé si me va a contar la de las 6. No sé si me hago entender. Otra vez esa última pregunta, por favor. Que yo tengo los vendedores 6 veces, ¿cierto? Porque ya Sí, hice sí. de los 2 trimestres. Ampliaste el rango de ID, Sí. ¿cierto? Entonces, cada cédula la tengo 6 veces. Entonces, yo voy a seleccionar solo una, pero no sé si me va a hacer la cuenta de las 6 que ya tengo. Ajá, pues como si va a repetir el mismo valor o si realmente está contando cada vez el valor diferente, ¿cierto? Exacto. Eso no, entonces no, vea, devolvamos esa parte, volvemos, ya sabemos pues por lo menos, o sea, lo más importante es que estemos entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, con el ID, sí, yo lo volví otra vez, digamos, hasta el 13. Y acá, por ejemplo, si yo vuelvo y voy a quitar esto. Si yo vuelvo, perdón, no era tanto quitarlo, era quitar la lista. En datos, validación, le borro todos. Y lo volver a hacer. Valido, con lista. Y vendedores. Ay, no, porque me lo está volviendo a mostrar así. Sí, ID vendedores es la que ya organicé. Mira cómo está. Ah, no, sí, aquí solo me está pagando. Ay. Sino que es que como yo intervine acá en la tabla y volví a meter a María en esta misma parte, pues también está dentro del mismo rango. Mejor dicho, ¿saben qué podemos hacer? No poner sino, pongamos al vendedor de una sola vez. Listo, por mes. Yo ahí ya me intento organizar y les explico bien en la próxima clase. Si lo colocamos aquí de una sola vez, acá sí no vamos a tener problema. A ver, María, Ana, Juana, Jairo, Fabio, Patricia, Antonio, Mario, Pablo y David. Aquí Antonio. Pero Andrés, yo creo, vuelvo y le comento lo que le dije ahora. Yo creo que hay que validar eso. Si yo altero o modifico, o como usted dice, por ejemplo, ampliar un rango, yo tengo que validar esos datos. Yo tengo que validarlos porque entonces no solo nombrarlos, sino validarlos también. ¿Cómo así validarlos? Validarlos es que le quede como matriculado todos esos cambios que usted hizo. Sí. O sea, como que lo estamos haciendo pues así como sin ponerle mucho cuidado, ¿ok? No sé si me haga entender. Vean, si yo hago una modificación, como dice usted ahí, ampliar el rango, enseguida tengo que ir a validar esos datos para que eso me quede matriculado la modificación que hizo. O nombrarlo, porque entonces se va a enredar. Sí, pero eso es lo que estamos también, por eso es que estamos acá. Interpretarlo distinto. Por eso es que no estamos tampoco, digamos, avanzando sin tener claro hasta acá. Por eso estamos intentando como revisarlo y ver qué es dónde está el error. Pero por eso les digo, por el momento lo que necesitamos hacer es el informe de ventas, ¿cierto? Por ejemplo, para este informe de ventas lo que necesitamos es totalizar acá. Totalizar acá. Las ventas totales, ¿cierto? Por el momento. Ahí al fin, ¿con cuál fórmula llegó? En ventas, ahí, ¿con cuál llegó al final? No le entiendo la pregunta. Yo veo ahí que en la
columna de ventas tiene una cantidad de valores. ¿Cómo llegó a cada uno de esos valores? Ah, no, es que eso está bueno, o sea, es que eso está bueno. Lo que estábamos acá enredándonos es con que nos listaba varias veces la misma cédula, ¿cierto? Con que acá nos listaba varias veces la misma cédula. Pero la suma está bien, mire que por ejemplo nos vamos a dar cuenta acá, dándole este total, vamos a ver. Eso es lo peor, es que hay que llegar a acá. Realmente yo una cosa. Antonio Salgado no vendió nada. Sí, Antonio sí vendió. Entonces, espera. O sea que hay que darles desde acá, falta arrastrar. Ay, no. Ah, ok, pero es porque acá tenemos esta. Entonces aquí no vamos a ir con esta, sino organizarnos. Sí, es con esta vendedores tabla. Bueno, acá tenemos el rango que los cobija, que es vendedores tabla. Vendedores tabla. Y acá ya tenemos entonces lo que sería el valor, ¿cierto? Vamos a comprobar con alguno, por ejemplo con con Mario Castro, que vendió 4.552.000. Mario Castro, entonces Mario Castro, por acá Mario Castro, por acá un 0, ese no lo sumamos pues porque no suma nada. Y Mario Castro por acá, de acá y ya. Eso, lo de Mario Castro fue 4.552.000. Sí, ahí está bien. Entonces este valor tiene que ser exactamente el mismo valor de acá. Aquí, porque ¿será que hicimos alguna modificación? No sé por qué no se nos están dando un... $276 millones, no estamos perdidos en tanto. No mentiras que sí. ¿Qué ven ustedes de pronto de detalles? También se vale que vayan ustedes observándolo. Lo que pasa, no iba a decir algo, pero no. Usted tiene exactamente 10 vendedores, ¿sí o no? Sí. Entonces, la tabla donde debemos ir, esa donde están los vendedores, que son 10 cédulas, no más. Entonces, debemos funcionar es con las cédulas. Donde encuentre esa cédula, él me debe sumar eso. Sí, pero ya veo lo que pasa si nosotros ampliamos el rango de las cédulas, que como lo tenemos, o sea, no lo podemos ampliar porque... Pues no lo podemos ampliar. Es que usted no debe ampliar lo de las cédulas porque ya sabe que tiene 10 vendedores y no más, son 10 vendedores. Usted lo que tiene que ampliar es el rango de las ventas porque las ventas, esos 10 vendedores hicieron muchas ventas. Entonces, esa es la que tiene que ampliar, la de las ventas. Entonces, yo creo que la que se debe afectar ahí es la tabla de vendedores tabla. Eso, y esa fue la que hicimos ya al final. Al final lo que tenemos ampliado es eso, es el del de vendedores tabla. Es que tenemos un descuadre que no es tan grande. Mire que el de vendedores tabla es el que tenemos hasta el 98, que habíamos dicho que hasta el 100, ¿cierto? Hasta la E 100. O sea, incluimos hasta la E porque incluimos la nueva columna, que es la columna mes ventas, que es la de la E, ¿cierto? Y hasta el 100 para tener como más amplitud de nuevos datos, ¿cierto? Esa es la que tuvimos grande. La que tenemos, sino que es que lo que no sé es si ya al devolver el nombre de la fórmula de las cédulas de los vendedores,
digamos que pues ya no tuvimos como en cuenta algunos de los datos. Pues yo lo voy a revisar, listo. Por el momento váyanlo haciendo, a ver que seguramente a ustedes les va a dar bien. Yo lo reviso y les comento por ahí mañana. Listo. Listo, o nos manda de todas maneras, mándenos el videíto y vamos a ver qué vamos desenredando de ahí. Listo, hágale que no hay ningún problema. Listo, Carlos Andrés, muy agradecido, que esté muy bien. Bueno, con mucho gusto. Me parece todo muy bien todo hasta el momento. Listo, ahí rompimos un poquito de cabeza, pero bueno, no, eso se trata. De eso se trata, diría yo, lo importante es como ir